No, pero es que la historia de los productores que llegó hasta ese punto. Es que por lo visto dicen que Cher consiguió el papel, entre otras cosas, porque estaba en una relación en aquella época con John Peters. Que para aquellos que no lo sepáis, John Peters, que era uno de los productores polémicos que metió mano aquí, nunca mejor dicho, era el peluquero de la estrella. O sea, el tipo era peluquero, ¿vale? Empezó pelando en una... Hay unas declaraciones por ahí que dice que su primer trabajo fue tintando el vello púbico de las mujeres en una peluquería. Y a partir de ahí en Nueva York empezó ascendiendo, llegó a tener su propia peluquería y una de las clientas fue Barbra Streisand, empezaron una relación y empezó a meterse ya en el cine, en la producción, y le produjo una película a ella, empezó a venirse arriba, empezó a ganar pasta y mira dónde acabó. Entonces el tío era un personajaco que lo flipa y tuvo una relación con Cher y empezó a meter las narices en todo. Y George Miller, por lo visto, empezó el hombre, pues a mí no lo conozco, pero me cae bien. Es como si fuéramos nosotros, que llegas allí, te dan un montón de pasta, te dan un montón de estrellas y te dicen, pero vamos muy ajustado de presupuesto. Y el George Miller no se le ocurrió otra cosa que decir, bueno, mira, yo a mí me has dado una caravana de lujo que yo no necesito porque estoy todo el rato en el set de rodaje con los actores. Ahórrate ese dinero. Claro. Entonces, según Jan Nicholson, los productores dijeron, este tío es un gilipollas, a este no lo tenemos que tomar en serio. No lo comemos con sopa. Nos lo comemos con sopa. Sí. Sí, pero es muy interesante porque Jack Nicholson, ante todo, es que es lo que parece. Es un señor con dos caras, es alguien muy variable. Por un lado decía que no quería Cher, pero después cuando vio que la producción iba vamos, hacia abajo y sin frenos, dicen las crónicas que se quedaba pues todos los días con las actrices para bueno, pues para ver cómo podían hacer mejor las futuras escenas. Se quedaba, eso es algo que de Nicholson, de lo que sé de él, me parece casi de ciencia ficción. Se quedaba en el set horas y horas pues para que todo saliera bien, y yo creo que se lo tomó como algo especialmente personal. Es lo que me llama la atención. Yo creo que si ha habido un punto en el que Nicholson casi ha dirigido, podría haber sido esta película, ¿no? Y Es si que lo ha esta tomado... película, Sí. yo estoy seguro, Isra, que esta película la dirige él. La dirige él, porque es una película que, aunque tenga ese título, como bien os he dicho, aunque estén estas tres actrices, la sensación de la película es que es un lucimiento de él, ¿vale? Toda la gente dice, es que Jack Nicholson ha hecho de él mismo, de Jack Nicholson. Y yo he empezado diciendo que Jack Nicholson aquí es una prefiguración de lo que llegaría 2 años después del Joker, porque es que su papel, recuerda, es tan estriónico como el Joker, es el mal personificado, un tío que te lo crees como el mal. Pero luego lo que es cierto es que George Miller no estaba, quizá él venía a ver, Mad Max era una producción más pequeñita y en Australia diferente. Y él venía de otro tipo de ambiente. Y aquí cuando llega con esto de la Warner y le dice, mira, necesito 50 extras. Y le dicen, vale, tienes 10 extras. Mira, necesito esto. Y no se lo traen. Usando buenos modos y buenas maneras, pues se lo comieron con sopa, como hemos dicho antes. Y fue Jack Nicholson el que le dijo concretamente, mira, chaval, como vayas con buenos modos, como vayas que de una forma tan blandita, no te van a hacer ni puñetero caso. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a faltar a los sets de rodaje el director, a llegar tarde, a no cumplir con lo que le marcaban, a que fuera él el que recibía las llamadas de teléfono diciendo dónde estás, dónde te has metido, es decir, a darse importancia. Es muy triste que haya que darse importancia de esa forma, es decir, hacerte el especialito faltando a tus responsabilidades o tal, de haciéndote el interesante. Pero fue consejo de Jack Nicholson y Jack Nicholson terminó de apoyarlo porque al fin y al cabo, cuando todo lo de los aliens y tal, pues se iba a tragarlo a alguien con papas George Miller al final, pero fue Jack Nicholson el que dijo, si metéis el alien, yo me voy de la producción. Y en otro momento estuvieron a punto también de echar a George Miller y cuando casi lo echan, dijo Jack Nicholson, si lo echáis, yo me voy de la producción también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, al final el protagonismo lo tiene en todo Jack Nicholson, no es otra cosa. No, de hecho, cobró mucho más que sus compañeras. Estaba claro, de hecho, ya lo dicen en alguna declaración, dicen la película era Las Brujas de Eastwick, pero sabíamos todas que el protagonista era Jack Nicholson. A mí lo que me sorprende es que estamos hablando, y en cualquier cosita que busquéis van a echar peste de los productores de esta película como gente totalmente ida del mundo, John Peters y Peter Guber sobre todo, pero cuando tú investigas su trayectoria son productores de peliculones. O sea, que no es que sean unos flipados de la vida
que hicieron esto y se les fue la olla. Que no, que estamos hablando de que produjeron Flashdance, El color púrpura, El chip prodigioso, Rain Man, Gorila en la niebla. A ver, que eran gente que consiguió productos muy buenos. A mí me da la sensación de que eran gente simplemente que no eran grandes amantes del cine, que sino lo que querían era pasta, rentabilizar. Igual que tenían una productora de cine, pues podían haber hecho palomitas o podían haber hecho coches. Entonces querían pasta y eran, no sé, una gente que ignorante a nivel de la cultura cinematográfica, ¿no? Pero sabían elegir muy bien los proyectos donde se metían, eso es innegable. Sí, pero eso de un día uno de romanos y quiero meter un romano o un extraterrestre, y además al final todo esto lo vemos. A los Monty Python les funciona. Sí, pero ellos lo tienen pensado, ellos tienen un itinerario, tienen una trayectoria, ¿no? El final de esta película además se queda ahí Sí, como... nadie quería ese final nada más que ellos. Nada más, nada más. Esos elementos sobrenaturales, que es ese gigante y luego esa miniatura. Aunque bueno, espero que hayáis visto la película, como bien ha dicho Isra al principio, ¿no? Importante haberla visto, revisionado antes de escuchar este podcast, pues, por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Por todo lo que estamos diciendo. En fin, oye, si vosotros tuvierais que catalogar en algún estilo concreto esta película, ¿dónde la pondríais? ¿Sería comedia? ¿Sería drama? ¿Sería sobrenatural? ¿Sería terror? Isra, ¿dónde la pondrías tú? Es que es como, más que, es como un realismo fantástico, ¿no? O sea, es que tiene momentos, es básicamente una peli cotidiana hasta el final, que al final le meten como un hachazo, pero hasta cierto punto es bastante casual todo lo que pasa. Es decir, es una película, hay momentos de terror, porque sí que es verdad que hay algunos momentos que ves el terror y lo sientes, porque no, es que además Nicholson es el apropiado para muchas de estas cosas. Pero hay momentos que son incluso humor. La verdad que es muy complicado decir qué género de qué género estamos hablando. Yo he estado mirando y la clasifican como comedia terror. O sea, es que no hay más. Pero la verdad que es un producto es un producto súper interesante. Yo también te digo que probablemente es una buena decisión. Porque si la llevas a lo que era la novela original, hubiera quedado algo tan oscuro, tan tenebroso, que posiblemente hubiera sido terror completa y no sé si la hubiera ido a ver tanta gente al cine, porque el hecho de que tenga ese punto, esta es la película, por ejemplo, a mi mujer no le gusta el cine de terror, pero esta es la película de terror que podría ver perfectamente. Es decir, puede ser el acercamiento al terror a aquella gente que no quiere tener miedo, ¿no? Y tiene ese punto, ese punto de fantasía. Quizás entraría dentro de la fantasía, básicamente. Sí, lo que pasa es que el acercamiento a la película, al terror de la película, te deja un poco al final como diciendo, bueno, ¿esto es terror? ¿Qué es? ¿Qué me estás contando? Yo, a ver, el ejemplo que has dado, por ejemplo, yo lo veo muy claro, lo veo muy personificado en esa gente que no le gusta el terror, pero es capaz de ver terror pasándolo bien y disfrutando en películas como, por ejemplo, Drácula de Coppola, ¿no? Es una película que tiene un acercamiento dramático perfecto Genial. y además es una película que bueno, que tiene unos tintes de terror maravillosos. Luego, que sea más certera o no con respecto a la historia que cuenta de Drácula, porque, bueno, ya os escuché aquel episodio que hiciste no hace mucho en Ecos, donde hablabais realmente de la historia de Drácula y donde el invitado desmentía alguna que otra interpretación que había dentro de esa película, ¿no? Pero sí es cierto que te acerca muchísimo a disfrutar del terror. Ahora, aquí muchas veces no sabes el viaje por dónde va y no sabes cómo clasificarla. Yo no sé dónde la clasificarías tú, Óscar, esta película. Yo lo he dicho antes, creo que mi clasificación sería, antes pensaba que sería como un cuento macabro, luego me he dado cuenta que me sobra la palabra macabro, porque todos los cuentos son macabros. Entonces sería un cuento, es una fábula. Ya está, y creo que era muy de moda en aquellos años. Tenemos Beetlejuice, ¿qué es? ¿Terror? ¿Comedia? La familia Adams es comedia, pero también da su sustillo. Tim Burton tiene su estilo propio. Sí, mira, la familia Adams también, o tiene a La muerte os sienta también. Jugaban a eso en esa época también, a un poco al despiste. Yo estoy con Intra, que hay una especie de acercamiento familiar al mal rollo, como los cuentos. O sea, vamos a contar un cuentecito en la hoguera, toda la familia reunida, pero tiene una moraleja muy dura de fondo porque te voy a enseñar de camino una lección de vida.
y las cosas las aprendemos a hostia, las aprendemos por la vía dura, ¿no? Entonces te voy a contar algo muy, muy oscuro, pero también nos vamos a reír, coño, porque si no, no me lo aguanta la charleta, ¿no? No sé, es un cuento. Fíjate que yo lo veo una sátira.